Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Es invierno en Nueva Inglaterra. El frío se mete por las rendijas de las casas de madera, se posa sobre los tejados y cubre los caminos de barro con una capa dura de escarcha. En el pequeño asentamiento de Salem Village, en la colonia inglesa de Massachusetts, el mundo parece tranquilo. Las chimeneas humean, los animales están recogidos en los establos y las familias se preparan para otra noche larga en una tierra que aún se siente salvaje. Aquí la vida es dura, pero clara. Dios está en el cielo y el diablo acecha en la tierra. O al menos eso creen los habitantes de Salem. Los puritanos que llegaron a estas costas no vinieron solo a construir casas o cultivar campos, vinieron a construir una comunidad perfecta a los ojos de Dios. Una ciudad sobre una colina, como decían sus predicadores. Un ejemplo para el mundo. Pero en un universo tan estrictamente dividido entre el bien y el mal, cualquier sombra puede parecer una amenaza. Y a veces, las sombras empiezan en lugares muy pequeños. En el invierno de 1692, dentro de la casa del reverendo Samuel Parris, dos niñas empiezan a comportarse de forma extraña. Primero son pequeños episodios, temblores, espasmos, gritos repentinos. Luego vienen las convulsiones. Las niñas se retuercen en el suelo, adoptan posturas imposibles, dicen sentir pinchazos invisibles y aseguran que alguien o algo las está atormentando. Los adultos del pueblo observan la escena con creciente inquietud. Nadie entiende qué está pasando. El médico es llamado para examinarlas. Después de observar los síntomas, no encuentra ninguna enfermedad que pueda explicarlo. Y entonces pronuncia un diagnóstico que en aquel lugar y en aquel tiempo lo cambia todo. Dice que no es una enfermedad, dice que es obra del diablo. Y en una comunidad donde el mundo invisible es tan real como el visible, esa explicación cae como una chispa en un campo seco. Si el diablo está actuando en Salem, alguien debe estar ayudándole. Las niñas empiezan a señalar culpables. Vecinos, mujeres marginadas, personas que siempre habían vivido en los márgenes del pueblo. Las acusaciones empiezan a multiplicarse. Los rumores crecen. Los interrogatorios comienzan. Y lo que empezó como el extraño comportamiento de dos niñas pronto se convertirá en uno de los episodios más inquietantes de la historia de América. En apenas unos meses, más de 200 personas serán acusadas de brujería, más de 200. 30 serán condenadas, 19 morirán en la horca y un hombre será aplastado lentamente bajo el peso de piedras. Todo en nombre de una guerra invisible contra el diablo. Pero esta no es solo una historia sobre brujas. Hoy, en Ilustres Anónimos, vamos a hablar de una historia sobre algo mucho más peligroso. Sobre cómo el miedo puede apoderarse de una comunidad entera. Sobre cómo los rumores pueden convertirse en pruebas. Y sobre cómo personas perfectamente normales pueden acabar convencidas de que sus propios vecinos son agentes del mal. Porque lo que ocurrió en Salem en 1692 no fue solo un error histórico, fue un experimento involuntario sobre la mente humana. Y sus mecanismos siguen funcionando hoy. Dicho todo esto, empecemos. Para entender lo que ocurrió en Salem, hay que comprender primero el mundo en el que vivían sus habitantes.
Los colonos puritanos que fundaron Massachusetts en el siglo XVII no eran simplemente cristianos devotos, eran, en muchos sentidos, radicales religiosos. Habían abandonado Inglaterra porque creían que la Iglesia anglicana se había corrompido y que la sociedad europea se había alejado del verdadero camino de Dios. Su proyecto en América era ambicioso y casi utópico. Querían construir una comunidad perfecta, una sociedad disciplinada, moralmente pura y completamente guiada por las leyes divinas. Uno de sus líderes, John Winthrop, describió aquel experimento con una frase que sería famosa. La nueva colonia debía ser una ciudad sobre una colina, un ejemplo visible para todo el mundo de cómo debía vivir una comunidad cristiana. Pero vivir con ese ideal tenía un precio. En la mentalidad puritana, el universo era un campo de batalla constante entre Dios y el diablo. Y ojo, no se trataba de metáforas. Era una lucha literal, diaria y visible en los acontecimientos del mundo. Las enfermedades podían ser una prueba divina. Las malas cosechas podían ser un castigo. Un comportamiento extraño podía ser señal de una influencia demoníaca. Es que nada ocurría por casualidad. Todo tenía una explicación moral o espiritual. Este tipo de visión del mundo crea una presión enorme dentro de la comunidad. Cada persona no solo es responsable de su propia conducta, sino también del estado moral del grupo entero. Si alguien se desviaba del camino, el peligro no era solo individual, es que podía atraer la ira de Dios sobre todos. Y eso generaba una violencia y una vigilancia constante. Los vecinos observaban a los vecinos. Las familias vigilaban a sus propios miembros. La Iglesia examinaba la vida cotidiana de toda la comunidad. En Salem Village, además, esta tensión religiosa se mezclaba con problemas mucho más terrenales. El pueblo estaba dividido por conflictos de tierras, rivalidades familiares y disputas económicas. Algunas familias eran relativamente prósperas, otras vivían al borde de la pobreza. Había resentimientos antiguos, discusiones sin resolver y un clima general de desconfianza. A esto se añadía otro factor importante, el miedo. Las colonias inglesas en Nueva Inglaterra vivían con el recuerdo reciente de guerras con pueblos indígenas. En la década anterior a los juicios de Salem, varios asentamientos habían sido atacados y destruidos. Muchas familias habían perdido parientes en esos conflictos. En ese contexto, el mundo parecía un lugar frágil y peligroso. Para los puritanos, la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era mucho más fina que para nosotros. El diablo no era una figura simbólica, era un enemigo real que, según creían, buscaba constantemente infiltrarse en la comunidad. Y una de las formas más conocidas de esa infiltración era la brujería. En Europa, durante los siglos anteriores, estamos hablando del siglo XVII, durante los siglos anteriores, miles de personas habían sido juzgadas y ejecutadas por practicar supuestamente pactos con el diablo. Los colonos de Nueva Inglaterra conocían bien esas historias, habían crecido escuchándolas. Por eso, cuando en el invierno de 1692 dos niñas empezaron a mostrar síntomas extraños y nadie podía explicar lo que estaba ocurriendo, la idea de la brujería no parecía descabellada. Parecía, de hecho, una explicación perfectamente lógica dentro de su mundo. Lo que nadie imaginaba entonces, era que aquella sospecha inicial estaba a punto de desencadenar algo mucho más grande. Porque cuando una comunidad entera cree que el diablo se ha infiltrado entre sus vecinos, la pregunta ya no es si existe una bruja. La pregunta pasa a ser ¿quién es esa bruja? Bueno, todo comenzó en una casa. La casa pertenecía al reverendo Samuel Parris, el ministro puritano de Salem Village. Como líder religioso del pueblo, su hogar era uno de los centros de autoridad moral de la comunidad.
Allí se rezaba, se estudiaban las escrituras y se esperaba que todo funcionara con disciplina y orden. Pero en el invierno de 1692 algo empezó a romper esa normalidad. La hija del reverendo, Betty Parris, de 9 años, comenzó a comportarse de manera extraña. Poco después, su prima Abigail Williams, de 11 años, empezó a mostrar síntomas similares. Al principio, los adultos pensaron que se trataba de una enfermedad. Las niñas gritaban sin motivo aparente, se retorcían en el suelo, adoptaban posturas rígidas como si algo invisible las estuviera empujando o doblando sus cuerpos. A veces parecían aterradas por cosas que nadie más podía ver. Otras veces decían sentir pinchazos o mordiscos invisibles. La situación empezó a alarmar a todo el pueblo. El reverendo Parris llamó a un médico local para que examinara a las niñas. El hombre observó los síntomas con atención, pero después de revisarlas no encontró ninguna explicación física que pudiera justificar aquel comportamiento. Así que emitió un diagnóstico que hoy nos parece muy inquietante. Dijo, el médico local, dijo que no era una enfermedad. Dijo que era brujería. En la mente puritana del siglo XVII, esa conclusión tenía sentido. Si el diablo quería atacar a una comunidad cristiana, una de sus armas favoritas era corromper a alguien dentro del propio pueblo para que actuara como intermediario. Y si había brujería, entonces tenía que haber brujas. Al principio nadie sabía a quién señalar, pero imaginaoslo, ¿no? La presión crecía. Los adultos interrogaban a las niñas una y otra vez, querían saber quién les estaba haciendo daño, querían nombres. Y finalmente, los nombres llegaron. Las primeras acusadas fueron 3 mujeres que ocupaban los márgenes de la comunidad. Vamos a entendernos. Cuando hablamos de esto, ¿no? De los márgenes de la comunidad. Imaginaros Nueva Inglaterra, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Imaginaros Nueva Inglaterra en el siglo XVII, colonos desperdigados por distintos pueblos allá y acá, pueblos no demasiado grandes en algunos sentidos y bueno, en otros a lo mejor un poco más, pero pueblos no demasiado grandes, ¿vale? O ciudades pequeñitas no demasiado grandes. Cuando alguien no estaba dentro de lo que consideramos, bueno, pues esta moral o la moral de la comunidad o lo que fuera, al final lo que se acababa era un poco echando a esta gente del pueblo, ¿no? Y al final acababan viviendo pues muy alejados, ¿no? de lo que era la propia comunidad, ¿no? Al final eran comunidades que habían salido de Inglaterra porque, bueno, pues Inglaterra, como decíamos en este caso, tenían diferentes motivos, en este caso religiosos, se iban a Estados Unidos, el caso de Salem a Massachusetts, y allí fundan esta comunidad, pero es que incluso yéndose de allí había gente que no entraba, ¿no? dentro de los cánones de esas comunidades, con lo cual acababan fuera. Si queréis ver una película, ¿no? que se relacione mucho con, o que vais a ver esta actitud, este comportamiento, está la película Witch, que es, bueno, no sé si en castellano está traducido, es La Bruja, y representan muy bien este echar a una familia fuera de la comunidad, ¿no? Pues de eso hablamos cuando hablamos de que ocupaban los márgenes de la comunidad, ¿no? Bueno, pues vuelvo a repetir, primeras acusadas 3 mujeres que ocupaban los márgenes de la comunidad. La primera fue Tituba, una mujer esclavizada que vivía en la casa del propio reverendo Parris. Ojo, porque procedía del Caribe, probablemente de Barbados, ¿no? Y su origen extranjero la convertía en una figura extraña dentro de la rígida sociedad puritana. La segunda fue Sarah Good, una mujer pobre que mendigaba comida y refugio por el pueblo. Tenía fama de discutir con los vecinos y de murmurar maldiciones cuando alguien se negaba a ayudarla. La tercera fue Sarah Osborne, una mujer que llevaba años enfrentada con parte de la comunidad por disputas de herencia y propiedades. Sí, 3 mujeres muy diferentes entre sí, pero con algo en común. Ninguna tenía demasiado poder para defenderse.
Las autoridades del pueblo ordenaron su arresto. Los interrogatorios comenzaron poco después. Durante las audiencias, las niñas entraban en convulsiones cada vez que una de las acusadas hablaban. Imaginaros la situación, ¿no? Gritaban que sus espíritus las estaban atacando, decían ver figuras invisibles que nadie más podía percibir. Es que la escena, imaginárosla, ¿no? Debía de ser profundamente perturbadora. Y es que eso, haced este ejercicio, imagina un pequeño tribunal en una iglesia pequeñita de madera, llena de vecinos observando en silencio. Y de repente una niña empieza a gritar y a retorcerse en el suelo, señalando a una mujer acusada de brujería. Para los habitantes de Salem, aquello parecía una prueba más que evidente. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente el curso de los acontecimientos. Tituba decidió confesar. Bajo presión y después de varios interrogatorios, declaró que había servido al diablo. Dijo que había visto criaturas extrañas, animales negros que actuaban como espíritus familiares. Afirmó que existía una conspiración de brujas trabajando para destruir la comunidad puritana. Y lo más importante de todo, aseguró que no estaba sola. Según su relato, había otras brujas en Salem, muchas más. Y aquella confesión tuvo un efecto inmediato. Si existía una red de brujas infiltradas en el pueblo, entonces las acusaciones no eran un incidente aislado, eran el descubrimiento de una amenaza mucho mayor. Los interrogatorios se intensificaron, las sospechas comenzaron a extenderse, y lo que había empezado como el extraño comportamiento de dos niñas estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande. Una caza de brujas. Muchos historiadores creen, porque os podréis preguntar, ¿no? ¿Por qué confesó? Bueno, pues muchos historiadores creen que Tituba confesó porque sabía exactamente lo que los jueces querían escuchar. Fue una actitud muy inteligente. En la lógica de aquellos juicios, negar las acusaciones podía, sino que te llevaba directamente a la ejecución. Confesar, en cambio, habría la posibilidad, remota a lo mejor, pero habría la posibilidad de sobrevivir. Y además, su confesión tenía un efecto secundario devastador. Confirmaba la existencia de brujas, lo que legitimaba todo ese proceso. Es una de las ironías más oscuras de Salem. Las confesiones no calmaban el pánico, lo alimentaban. Bueno, al principio, las autoridades de Salem creyeron que estaban resolviendo un problema concreto. Bueno, pues 3 mujeres acusadas, 3 interrogatorios, quizá una conspiración pequeña que podría desmantelarse con rapidez y ya está, ¿no? Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las acusaciones empezaron a multiplicarse. Las niñas que habían iniciado el proceso no fueron las únicas en mostrar síntomas. Otras jóvenes del pueblo empezaron a experimentar convulsiones, gritos y ataques similares. Algunas aseguraban sentir manos invisibles que las apretaban. Otras decían ver figuras oscuras flotando en las habitaciones. Cada nuevo episodio parecía confirmar que la amenaza era real. Y cada vez que alguien era interrogado, aparecían nuevos nombres. Vecinos empezaron a acusar vecinos, sirvientes acusaban a sus amos, incluso algunos niños señalaban a sus propios familiares. La lógica del proceso era simple y aterradora. Si alguien era sospechoso, debía ser interrogado. Y durante el interrogatorio, bajo presión, muchas personas terminaban mencionando a otras. ¿Por qué no? Así, el círculo de sospecha se expandía sin parar. En pocos meses, las acusaciones alcanzaron a más de 200 personas. Pero lo más inquietante no era solo el número de acusados, era la forma en que se estaban llevando a cabo los juicios. Los tribunales de Salem empezaron a aceptar un tipo de prueba extraordinaria conocida como evidencia espectral. Y sí, me habéis oído bien, evidencia espectral. Según esta lógica, si una persona afirmaba que el espíritu o el espectro de otra la había atacado, aunque el acusado estuviera físicamente en otro lugar, esa experiencia podía presentarse como evidencia en el tribunal. Sí, que me estáis entendiendo bien, ¿eh? Imaginaos la escena, ¿no? O vamos a imaginarnos la escena. Una joven se levanta en medio del juicio y señala a una mujer acusada. Dice que su espíritu, el espíritu de esa mujer, la visitó durante la noche.
Dice que intentó obligarla a firmar el libro del diablo. Dice que la atormenta constantemente. El tribunal escucha el testimonio y lo considera válido. Para la mentalidad puritana, la explicación tenía cierta coherencia. Se creía que el diablo podía utilizar el espíritu de una persona para dañar a otros. Así que, si alguien sufría ataques invisibles, era posible que el responsable estuviera sentado tranquilamente en la sala. El problema es evidente. ¿Cómo podía alguien defenderse de una acusación así? ¿Cómo demostrar que tu espíritu no había atacado a alguien mientras dormía? En la práctica, la evidencia espectral convertía a cualquier acusación en algo casi imposible de refutar. La atmósfera del pueblo empezó a cambiar rápidamente. Lo que antes era desconfianza se convirtió en paranoia. Las miradas en la iglesia se volvieron más largas. Los rumores crecían en las reuniones familiares. Un gesto extraño, una discusión reciente o una vieja enemistad podían transformarse de repente en una sospecha de brujería. Y pronto, las acusaciones dejaron de centrarse en personas marginales. Empezaron a alcanzar a miembros respetados de la comunidad. Granjeros acomodados, mujeres con buena reputación, incluso personas profundamente religiosas. La red de sospechas se extendía cada vez más. En junio de 1692, el tribunal especial creado para estos casos, conocido como la Corte de Oyer and Terminer, comenzó a emitir sentencias de muerte. La primera persona ejecutada fue Bridget Bishop. Era una mujer que llevaba años despertando recelos en el pueblo. Tenía un carácter muy fuerte. Había sido acusada anteriormente de comportamientos poco apropiados y regentaba una taberna. Siglo XVII, una mujer regentando una taberna. En una comunidad puritana estricta, ese tipo de reputación podía ser suficiente para despertar sospechas. Os recuerdo también la película de La letra escarlata, muy relacionada con todo esto, ¿no? Bueno, el 10 de junio de 1692 fue llevada a la horca. Fue la primera ejecución. Pero ojo, no sería la última. Durante los meses siguientes, las acusaciones continuaron creciendo y los tribunales siguieron dictando sentencias. Cada nueva ejecución parecía confirmar que el enemigo era real, y mientras el miedo se extendía por Salem, cada vez resultaba más difícil detener el proceso. Porque en una comunidad convencida de que el diablo se ha infiltrado entre sus vecinos, la prudencia empieza a parecer complicidad, y el silencio puede interpretarse como culpa. Bueno, cuando comenzaron las primeras ejecuciones en Salem, muchos habitantes del pueblo pensaron que el proceso estaba funcionando. Las autoridades estaban identificando a los culpables, la comunidad se estaba defendiendo del diablo, la justicia estaba actuando. Al menos esa era la sensación inicial. Pero con el paso de las semanas algo empezó a cambiar. Las acusaciones no disminuían, al contrario, seguían creciendo. Cada nuevo interrogatorio generaba nuevos nombres, cada nueva confesión parecía revelar otra capa más de la supuesta conspiración, y cada ejecución, lejos de poner fin al problema, parecía reforzar la idea de que el enemigo estaba en todas partes. Durante el verano de 1692, la horca de Salem se convirtió en un escenario habitual. Las condenas se sucedían. El 19 de julio fueron ejecutadas 5 mujeres. El 19 de agosto murieron otras 5 personas más. El 22 de septiembre iban a una al mes. El 22 de septiembre 8 acusados fueron llevados juntos al cadalso. Entre ellos había granjeros, ancianos y personas profundamente religiosas. Y es que ninguno había confesado. Porque confesar, paradójicamente, podía salvarte la vida. En el extraño sistema judicial de Salem, quienes admitían haber servido al diablo a veces eran mantenidos con vida para que delataran a otros. Pero quienes insistían en su inocencia corrían el riesgo de ser considerados irreductibles aliados del mal. Negar las acusaciones podía convertirse en una sentencia de muerte. Uno de los casos más dramáticos fue el de Giles Corey. Corey era un granjero de más de 80 años. No era un hombre especialmente popular, pero tampoco era una figura marginal. Llevaba décadas, 80 años. Llevaba décadas viviendo en la comunidad. Cuando fue acusado de brujería,
Los jueces esperaban que respondiera a la acusación declarando si era culpable o inocente, pero Corey se negó a hacerlo. No pronunció ni una palabra. Su silencio colocaba al tribunal en una situación incómoda. Sin una declaración formal, no podían iniciar el juicio ni emitir una sentencia. Así que recurrieron a un método legal extremadamente antiguo heredado del derecho inglés. Un castigo llamado peine forte et dure. El procedimiento era brutal. Corey fue tumbado en el suelo. Le colocaron en una tabla sobre el pecho y empezaron a añadir piedras encima. El objetivo era muy simple: obligarlo a hablar. Durante horas, y ojo, después durante días, el peso sobre su cuerpo fue aumentando lentamente. Los testigos contaron después que los interrogadores le preguntaban una y otra vez si quería declarar, pero Corey seguía negándose. Según la tradición, cada vez que le preguntaban qué deseaba, respondía con las mismas 2 palabras: más peso. Finalmente, murió, ojo, más de 80 años, murió bajo la presión de las piedras. Su muerte tuvo un impacto muy profundo en muchos habitantes del pueblo. Incluso para los estándares del siglo XVII, aquel castigo resultaba inquietante. Pero lo más sorprendente es que ni siquiera ese episodio detuvo la maquinaria de los juicios. Las acusaciones continuaron, la horca siguió funcionando y Salem siguió buscando brujas. Sin embargo, mientras el número de acusados aumentaba, algo empezó a cambiar lentamente en la percepción del proceso. Algunas de las nuevas acusaciones comenzaron a apuntar hacia personas que resultaban demasiado respetadas o demasiado poderosas. Y en ese momento, por primera vez, la comunidad empezó a preguntarse si algo no estaba funcionando como debía. Vaya, tuvieron que tocar a los que más poder tenían para que la gente empezara a preguntarse, ¿no? Curioso. Durante el verano y el inicio de otoño de 1692, Salem aparecía atrapado en una espiral que nadie sabía cómo detener. Las acusaciones seguían creciendo, personas que durante años habían sido vecinos respetados aparecían de repente en los tribunales acusados de servir al diablo. Familias enteras empezaban a vivir con el miedo constante de que una palabra equivocada o una vieja enemistad pudiera convertirse en una denuncia. Bueno, pero entonces ocurrió algo que empezó a cambiar la percepción del proceso, como decía. Las acusaciones comenzaron a alcanzar a personas demasiado importantes. Hasta ese momento, muchas de las víctimas habían sido individuos marginales, pobres o socialmente incómodos. Bueno, y con esto que más daba, ¿no? Personas que en cierto modo resultaban fáciles de señalar. Pero poco a poco los nombres que aparecían en las denuncias empezaron a sorprender incluso a quienes apoyaban los juicios. Bueno, en algún momento tenía que pasar, ¿no? Si te vas cargando a todo el mundo, los que van siendo los siguientes, los que van quedando. En fin, entre los acusados apareció George Burroughs, un antiguo ministro de Salem. Era un hombre instruido, respetado y con una sólida reputación religiosa. Cuando fue llevado a la horca, ocurrió algo que dejó a muchos testigos profundamente inquietos. Antes de morir, Burroughs recitó perfectamente el Padre Nuestro. Para los puritanos existía una creencia muy extendida. Una bruja no podía pronunciar correctamente esa oración. Era una señal de fe auténtica. Sin embargo, allí estaba aquel hombre, condenado por brujería, pronunciando cada palabra sin vacilar. Durante un instante el silencio se extendió entre la multitud. Algunos espectadores comenzaron a dudar, pero el proceso continuó. Las acusaciones siguieron expandiéndose y pronto alcanzaron un punto aún más delicado. Una de las personas señaladas por las acusaciones fue Lady Mary Phips, la esposa del gobernador de la colonia de Massachusetts. Y eso cambió completamente la situación. El gobernador William Phips, que en aquel momento se encontraba fuera de Salem, regresó y empezó a examinar lo que estaba ocurriendo. Lo que encontró fue un sistema judicial que había empezado a depender casi por completo de testimonios imposibles de verificar. Las supuestas visiones, los ataques invisibles, la llamada evidencia espectral. En octubre de 1692, el gobernador tomó una decisión crucial.
ordenó disolver el tribunal especial que estaba juzgando los casos de brujería y prohibió que se siguiera utilizando evidencia espectral en los procesos judiciales. Sin ese tipo de pruebas, la mayoría de las acusaciones perdieron de repente su fundamento. Los nuevos tribunales que revisaron los casos empezaron a absolver a muchos de los acusados. Es que no había sentido. Los prisioneros fueron liberados gradualmente. Las ejecuciones terminaron. Y así, casi tan rápido como había comenzado, la caza de brujas de Salem llegó a su fin. Pero es que el daño ya estaba hecho. Un hombre había sido aplastado bajo las piedras. 19 personas habían muerto en la horca. Varias personas habían fallecido en prisión. Y más de 200 habían sido acusadas públicamente de servir al diablo. Con el paso de los años, muchos de los jueces y participantes en los juicios expresaron arrepentimiento. Claro, a toro pasado. Algunos incluso pidieron perdón públicamente por su papel en aquellos acontecimientos. En 1711, casi 20 años después de los juicios, el gobierno de Massachusetts aprobó una ley que anulaba formalmente varias de las condenas y ofrecía compensaciones económicas a algunas de las familias afectadas. Pero ninguna compensación podía devolver la vida a quienes habían sido ejecutados, ni borrar el recuerdo de lo ocurrido. Porque lo más inquietante de Salem no es solo el número de víctimas. Es la facilidad con la que toda una comunidad llegó a convencerse de que sus vecinos estaban aliados con el diablo. Y es que Salem demuestra algo inquietante. No necesitas una sociedad especialmente cruel para que ocurra algo así. Solo necesitas miedo, presión social y un sistema que deje de exigir pruebas reales. Bueno, acabando ya. Cuando los juicios de Salem terminaron en 1693, la comunidad quedó marcada por una mezcla de alivio, vergüenza y desconcierto. Durante meses el pueblo había vivido convencido de que estaba librando una guerra espiritual contra el diablo. Las acusaciones parecían pruebas, los juicios parecían justicia, las ejecuciones parecían una defensa necesaria. Pero cuando todo terminó, muchos comenzaron a preguntarse cómo había sido posible. ¿Cómo pudo una comunidad entera convencerse de que sus vecinos estaban aliados con fuerzas demoníacas? ¿Cómo pudieron los tribunales aceptar testimonios basados en sueños, visiones o ataques invisibles? ¿Cómo pudo el miedo llegar tan lejos? Durante mucho tiempo, la explicación más sencilla fue pensar que aquello había ocurrido porque la gente del siglo XVII era más supersticiosa o más ignorante que nosotros. Pero, seamos honestos, esa explicación es demasiado cómoda. Los habitantes de Salem no eran monstruos ni fanáticos aislados. Eran agricultores, comerciantes, ministros religiosos, madres, padres, vecinos. Personas que vivían en una comunidad pequeña y que querían estar protegiendo su mundo de una amenaza real. Lo que ocurrió en Salem fue en gran medida un fenómeno de psicología colectiva. Cuando una comunidad entera empieza a creer que existe un enemigo invisible infiltrado entre sus miembros, las reglas normales de la razón pueden empezar a desmoronarse. El miedo se contagia, las sospechas se refuerzan mutuamente y cada nuevo testimonio parece confirmar lo que ya se cree. Los psicólogos modernos llaman a este fenómeno pánico moral. Ocurre cuando una sociedad llega a convencerse de que un grupo de personas está corrompiendo el orden social y representa una amenaza existencial. ¿Os suena esto de algo? En ese momento, la presión para identificar culpables puede volverse más fuerte que la necesidad de encontrar pruebas reales. Y es que la historia está llena de episodios parecidos. Persecuciones religiosas, cazas de brujas políticas, conspiraciones colectivas. A veces, las víctimas han sido minorías religiosas. A veces, enemigos políticos. A veces,
y esta es la parte que más nos suena, simplemente personas diferentes o incómodas, o extranjeros, o... El mecanismo, sin embargo, suele ser sorprendentemente parecido. Primero aparece el miedo. Luego, alguien señala a los culpables. Después llega la presión social. Si dudas, puede que estés del lado equivocado. Y finalmente, el sistema empieza a aceptar pruebas cada vez más débiles, porque la necesidad de confirmar la amenaza se vuelve más importante que la verdad. Salem es uno de los ejemplos más claros de cómo puede funcionar ese proceso. No porque fuera un caso único, sino porque ocurrió en una comunidad pequeña, bien documentada y en un periodo relativamente reciente de la historia. Por eso sigue fascinando a historiadores, psicólogos y sociólogos más de 3 siglos después. Porque en el fondo, Salem no trata realmente de brujas. Trata de miedo. Trata de rumores. Trata de cómo una comunidad puede perder el equilibrio cuando empieza a haber enemigos en todas partes. Y quizá, por eso, la historia sigue siendo inquietante hoy. Porque los mecanismos que desencadenaron la caza de brujas de 1692 no desaparecieron con el paso de los siglos. Siguen siendo parte de la naturaleza humana. Y eso significa que la verdadera pregunta que deja Salem no es qué ocurrió allí. La verdadera pregunta es si nosotros reconoceríamos ese proceso si empezara a repetirse.